Bueno, ¿escuchan bien ahí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos los que se acercaron esta tarde. Vamos a iniciar entonces este panel de 30 Promesas Summit enfocado en inversores y en emprendedores. Buenas tardes aquí a todos los asistentes también. Quería comenzar preguntándoles lo siguiente. Yo me pongo en la cabeza de tantos emprendedores y emprendedoras que tenemos en Argentina, ¿no? Porque tenemos ese talento, la verdad es que hay. No sé si las vicisitudes nuestras hacen que tengamos esa cintura particular como para generar tanto talento emprendedor. Pero a veces una persona común y corriente que tiene todas estas ideas necesita buscar inversión y no sabe ordenarse, es decir, ¿por dónde empiezo, no? O sea, antes necesito hacer un diagnóstico de mi emprendimiento para ver en virtud de eso a dónde voy a buscar, si voy a buscar un ángel inversor, algún programa que tiene que ver con lo estatal, o digamos, todo el ecosistema de inversores es diverso y variado. Así que quería empezar a preguntarles un poco eso. No sé si, Alejo, querés arrancar y después vamos escuchando a todos los participantes. Gracias. Primero, gracias por la invitación y sobre todo felicitaciones a las 30 promesas de años anteriores y de este año. Siempre que hablo en algún evento que hay emprendedores me gusta contar esto, que la palabra emprendedor, la etimología en inglés quiere decir el que toma riesgo. Así que son todos tomadores de riesgo, algunos obviamente llegan, algunos no, pero creo que participar de este tipo de programas y los tantos que hay, creo que es algo muy bueno. Y también te expone a varias iniciativas que son interesantes. Yendo un poco a tu pregunta, creo que depende bastante también del tipo de emprendimiento y del estadio del emprendimiento, ¿no? O del emprendedor o incluso hasta de la pyme, ¿no? Por obvias razones. Cuando uno estudia economía, uno sabe que obviamente una empresa cuando está arrancando no es sujeta de crédito típicamente, y por decirlo de una manera muy simple, una persona con una idea y una computadora típicamente no es sujeta de crédito y va a buscar, lo van a contar mejor el resto de los quienes comparten el panel, pero obviamente va a buscar un tipo de inversor más tipo ángel o semilla o VC si está avanzando. Pero yo creo que obviamente tiene que haber un ordenamiento, ¿sí? Y tiene que también haber un plan de acción en años. Cualquier fondo que esté buscando invertir busca también crecimiento, ¿no? Y el mercado argentino, si bien es un mercado relativamente grande en cuanto a tamaño y comparado con América Latina, sacando Brasil y sacando México, en realidad es un mercado chico para el resto del mundo, ¿no? Los 44 millones de personas que somos. Entonces, tiene que haber un ordenamiento, tiene que haber un plan de acción y un plan de crecimiento que tiene que ser muy claro. Y también, más allá de la idea, tiene que haber un plan claro de implementación de la idea, sobre todo si todavía no está implementada. Si es una idea que tiene mucho, que puede ser interesante, pero que todavía falta arrancar con eso, tiene que ser bien claro cómo se va a implementar, porque el mundo está lleno de buenas ideas, pero lo que se paga realmente es una buena implementación. Entonces yo te diría que esas dos cosas. Mike, vos tenés como un doble rol en esto. Podés contarlo desde tu historia personal y también vos te involucrás como inversor. ¿Qué nos podés decir acerca de esto? Sí, dale. En Technisys, digamos que es gran parte de mi historia como emprendedor, o toda. Es una compañía que empezamos hace 20 años, pero bueno, que hoy está en toda América, somos más de 700 personas, y hemos levantado capital de Venture Capital. Empezamos con una ronda de $1 millón en el 2009, después hicimos una de 13,5 en el 2014-15, y ahora acabamos de cerrar una de 50 millones, hace unos meses. Te diría que desde el punto de vista del VC, los emprendimientos invertibles son aquellos donde se busca crecimiento, donde se busca generar una compañía trascendente, perdurable, y también con alguna capacidad de retorno que puede ser porque la compañía se vende, porque hace una oferta pública en la bolsa, porque empieza a generar dividendos, bueno, distintas alternativas de retorno. En general los inversores invierten buscando algún retorno, salvo algunas excepciones. Existen excepciones, hay inversores que invierten para quedarse siempre, digamos que no es común, pero existe. Después, desde el punto de vista personal, sí he invertido en varios negocios, trato después de algunos palos, obviamente, claro, aprendí a invertir donde puedo agregar valor, que es
en el mercado que yo conozco, digamos, que es todo lo que tiene que ver con fintech, con medios de pago, con cripto. Entonces ahí sí, trato de hacerlo, digamos, más racionalmente. Pero en ese sentido el consejo quizás para los emprendedores es, primero, tratar de entender si lo que estamos creando es un negocio, una compañía, en la búsqueda de generar algo trascendente, grande, o simplemente, y con todo, digamos, la energía, tal vez un medio de vida, o la búsqueda de un cierto estilo de vida, digamos, el famoso mito de la independencia, digamos, que después uno termina laburando el triple, digamos, pero hay que ver qué es lo que uno busca para ver qué tipo de inversores después pueden ayudar, porque obviamente el capital es una herramienta, digamos, no debe ser un fin, ¿no? Okay. Sasha, vos, ¿cómo ves los emprendedores que vos ves diariamente o frecuentemente? ¿Vos ves que tengan esta claridad, esto de que habla Mike, cuando van a buscar la inversión, o ves un poco de confusión ahí y vos también tenés que ayudar a ordenar? Mira, a ver, es una buena pregunta. Hay de todo. Como bien decían Mike y Alejo, hay distintos estadios de inversión que un emprendedor o un equipo emprendedor puede estar buscando, y según en qué estadio esté va a tener que ir consiguiendo distintos hitos, alcanzando distintos milestones para poder pasar al siguiente nivel. En cuanto a la formación de cada uno de estos emprendedores, obviamente cuando uno más va avanzando en esta recta hacia un fondo VC grande, etcétera, se va perfeccionando el equipo porque seguramente fue incorporando también advisors alrededor o smart money, smart investors en rondas previas que lo ayudaban, pero yendo a una etapa mucho más inicial, si se quiere, más incipiente, una etapa idea, cuando quizás son todavía un par de emprendedores o emprendedoras en un sillón en el living de una casa, quizás en esos comienzos tienen que tener muy bien claro la propuesta de valor que están intentando implementar, a qué mercado están tratando de satisfacer y si es que hay o no lo que se llama como un product market fit, en donde tu propuesta encuentra un problema o una necesidad concreta del otro lado para satisfacer, y en esa parte ser lo suficientemente veloz para iterar y mejorar y poder adaptar esa propuesta de valor y apuntarla a un mercado lo suficientemente grande. Si el equipo emprendedor está sólido en esa parte, al menos en la etapa inicial, es muy probable que pueda ir avanzando en esta carrera de financiamiento, si se quiere, y ojalá tener algún tipo de track record como el que cuenta Mike, que es asombroso, y obviamente felicitaciones, pero es muy difícil a veces llegar a ese primer millón, o ni siquiera un millón. $200.000 de inversores ángeles para muchos emprendedores es casi imposible, y por eso es que existe la Red Nacional de Incubadoras a nivel nacional, también desde Incubate, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Nosotros desde Yahui, la incubadora de la Universidad de San Andrés, también tratamos de atender a esos emprendedores que están en esas etapas tempranas y no saben cómo formular su propuesta para validarla y seguir avanzando, ¿no? Bien. Cecilia, lo que quiero preguntarte un poco, bueno, lo dijo Mike en primera persona, pero es bueno, uno habla de esto y es un poco teórico, ¿no? Pero está bueno cuando uno lo puede bajar en un caso concreto. Contanos un poco vos cómo fue esta carrera, ¿eh? Él decía de esto de la carrera, quizás por la inversión. ¿Cómo fue? ¿Con qué obstáculos te encontraste? ¿Qué fuiste aprendiendo y qué le podemos dejar aquí a la gente hoy? Bueno, nosotros desde Renovato Vestidor arrancamos primero con inversión propia, y la verdad que un poco el camino nos fue llevando, ¿no? Se acercaron unos inversores ángeles, nos pusieron un primer ticket chiquito, que con eso empezamos a crecer, y después, como el nuestro es un negocio, digamos, de volumen, al seguir queriendo escalar fuimos buscando más inversión. En principio, como consejo, digamos, de lo que nosotros pasamos es, primero, cuando tenés una idea o arrancás, es entender si realmente necesitas inversión y para qué la vas a usar. O sea, y entender cuánta plata y para qué, pero exacto, o sea, sentarse a hacer un plan, no sé, y decir, quiero lanzar en México, ese es mi próximo plan y para eso necesito, no sé, $2 millones, entender a quién elegir. Prefiero por ahí ir a hablar con Venture Capitals en México porque van a saber más del mercado. Eso, o sea, mi consejo por ahí es,
como dijeron, los emprendedores son tomadores de riesgo, pero los inversores también toman riesgo con uno. Entonces, elegir a alguien que está dispuesto a tomar riesgo con vos y ayudarte realmente, porque una vez que te ponen el ticket, pasa a ser uno más del equipo. Entonces, está bueno elegir a una, o sea, no solo que el inversor te elija a vos, sino vos también elegir el inversor de acuerdo a lo que vos necesitas para tu compañía. O sea, que tu inversor sea también un advisor. El equipo tal vez son 3, 4 personas que están arrancando, pero si después esto empieza a crecer, tenés que tener la posibilidad de seguir atrayendo equipo y retener ese talento. Y también tiene mucho que ver con el liderazgo de las personas o de los fundadores de la startup. Así que creo que es sumamente importante y tiene que ver también con esa capacidad de cambio, de reacción cuando hay que hacerlo. En tu caso, Cecilia, ¿cómo fue esta ecuación en cuanto a la originalidad de la idea versus la necesidad de ponerle laburo, del día a día, del equipo? Yo creo que un emprendimiento es casi todo ponerle laburo, digamos, es mucho constancia, la implementación, como decían. La verdad que es un mix entre todo. La verdad que nosotros no hubiéramos podido crecer sin el equipo que tenemos y sin la constancia y sin el trabajo y esto que te decía anteriormente, o sea, caerse y volverse a levantar. La verdad que la vida del emprendedor es bastante montaña rusa, muchas veces estás arriba y festejando un éxito o que lanzaste satisfactoriamente en un país o que llegaste a tal milestone y otro día de repente tenés un inversor que te dice no porque tal cosa. La verdad es que tenés que estar bastante fuerte anímicamente y bastante convencido que vos realmente estás satisfaciendo una necesidad de mercado y que tu idea realmente puede llegar lejos, pero es una mezcla entre todo, ¿no? Es mucho sacrificio, mucho trabajo. Creo que la idea al final termina siendo anecdótica. Creo que mucho es equipo y mucho trabajo. Muchos pueden llegar a tener la misma idea, de hecho lo que hacemos nosotros, todo el mundo me dice, bueno, cualquiera lo podría haber hecho, obviamente. Sí, claro. El tema es trabajo, buen equipo y, bueno, y un producto que es trabajo del equipo, ¿no? Lanzar un buen producto que haga market fit, como dicen los chicos, que de acuerdo a lo que el usuario quiere, ¿no? Me parece que es una mezcla, pero al final la idea es anecdótica, es casi todo implementación y buen equipo. ¿Coincidís, Mike, en esto de todo es implementación o casi todo? No, bueno, a ver, sí, a ver, son conceptos clásicos que es difícil no coincidir. Digamos, yo creo que lo que se dijo está bien y yo desde el punto de vista del inversor ángel también uno prácticamente invertís en personas, digamos, no ni siquiera te digo en equipos, sino en personas, en líderes, Pero quizá lo único que agregaría para aquellos que están más cerca de lo tecnológico sobre todo, es que a veces hay disrupciones, o sea, hay findings, hay digamos, hay creaciones tecnológicas que sí pueden habilitar negocios explosivos, exponenciales, y donde no necesariamente las personas que las llevan a cabo tienen estas características que estamos diciendo de, sobre todo, habilidades blandas, resiliencia, etcétera. No las tienen y, sin embargo, la tecnología está ahí. Entonces, a veces sí hay que tener un ojo interesante, clínico, como para detectar eso y a lo mejor sí rodear esas personas de otras que tengan esas capacidades para llevarlo adelante, ¿no? Bien, nos quedan los últimos minutitos y me gustaría escucharlos en relación, para que se pueda llevar la gente que nos vino a ver hoy, ¿cuáles les parecen hoy que son áreas, temáticas, nichos, tecnologías que están siendo las más calientes como para estar en el ojo de los inversores? Para cualquiera que quiera arrancar. Sasha, ¿querés arrancar? Bueno, a ver, sí, creo que últimamente podríamos estar viendo una tendencia, hablando un poco más desde Argentina o Latinoamérica, si se quiere, en lo que es revolución en industria de seguro, de finanzas también. Estamos viendo también muchos startups en el área de salud o biotecnología, con avances importantes. Y después, en cuanto a tecnologías en general, podríamos decir quizás inteligencia artificial o blockchain como alguna de las puntas que comienzan esa disrupción en dichos mercados o industrias, ¿no? Sí, agregar al aspecto de inteligencia artificial, que es otra gran palabra, digamos, que no sabemos bien lo que quiere decir. Iba a decir eso, justo. Pero digamos,
para mí lo importante es que realmente la capacidad computacional que tenemos hoy en día, el poder computacional que tenemos en la mano con los teléfonos y en los clouds, etcétera, es tan grande que sí realmente ha permitido empezar a trabajar con datos de una manera increíble. O sea, entonces, creo que todo lo que sea manipulación de datos y extracción de información por mecanismos inteligentes, creo que puede ser bueno, lo está haciendo, digamos, de hecho, ¿no? Uno de las puntas muy, muy fuertes. Después, bueno, obviamente me parece que los aspectos en biotecnología, también los avances están siendo muy importantes en la medida que vamos entendiendo cómo funcionan las cosas a nivel físico, a nivel biológico. Cada vez queda menos de entender cómo funcionamos los seres humanos y bueno, a partir de ahí obviamente creo que van a surgir muchísimas cosas para hacer en el ámbito de la salud, de la educación, de la formación. Me parece que se viene toda una dimensión de crecimiento muy, muy fuerte en las próximas décadas, ¿no? Bien. Alejo. Creo que, como para cerrar un poco como había arrancado, ¿no? La mirada global es fundamental. Creo que cualquier sector, para no repetir, obviamente coincido con lo que se dijo, así que no voy a repetir sectores, pero hablando de una visión global, todo lo que pueda escalarse, sobre todo a nivel regional, al menos en un comienzo, tiene sentido. Y les cuento una anécdota que me pasó hace una semana. Yo estaba en Barcelona, viajé para participar de unos foros de importación y exportación, y fuimos en la zona franca de Barcelona, fuimos a visitar había un laboratorio de impresión 3D con varias impresoras, algunas chiquitas, algunas grandes, de acá hasta la pared, por ejemplo, ¿no? Y un poco lo que se está viendo, y no va a pasar este año, el año que viene, pero ya no sé si no va a pasar dentro de 4 o 5 años, es que tal vez el Made in China, por ejemplo, ¿no? Desaparezca, o no es que va a desaparecer del todo, pero mucho de lo que posiblemente comience a pasar con el comercio exterior tengan que ver con, se va a vender el diseño, se va a vender el software y después la impresión de las cosas que se puedan imprimir, no un auto, pero sí tal vez otras bienes un poco más simples, se van a imprimir localmente. Entonces, hay cosas que van a cambiar mucho. Estamos viviendo una revolución que también está de moda, la palabra la revolución 4.0, etcétera, pero creo que es una realidad. Estamos en un momento que, obviamente, como lo estamos viviendo, a veces uno no se da cuenta, pero estamos viviendo un cambio muy grande, donde esto va a ser muy distinto de acá a 4 o 5 años. Y cualquier emprendimiento, startup, pyme que esté trabajando en algo, tiene que pensar cómo eso le va a pegar también a su mercado o a su negocio en el futuro. Lo mismo que con el e-commerce. El e-commerce cada vez es más grande, pero no solamente a nivel local, sino a nivel global, y eso también va a impactar muchísimo. Hay un tema enorme de logística que tenemos que solucionar como ciudades, porque no es lo mismo recibir un container por mes que recibir paquetitos de 2 kilos ¿no? Que vienen chiquititos y mucho más atomizados. Y eso son cosas que van a cambiar y están pasando ahora y cada vez va a ser más así. Y cada emprendimiento tiene que estar preparado a estos cambios, y por eso vuelvo al tema también de la capacidad de reacción ante los cambios, porque hay mucho de que no sabemos qué va a pasar. Es una realidad y hay que estar preparado para eso. Bien. Ceci, como para cerrar, que esto de los cambios, ¿cómo te toca a vos? ¿Cómo tenés los reflejos para reaccionar a estos cambios que dice Alejo? Cortito, porque ya estamos fuera de tiempo. Particularmente en Argentina uno tiene que estar bastante dispuesto a los cambios. No, pero bien, yo creo que gran parte el emprendedor lo que tiene es eso, ¿no? Cintura, y no tener una multinacional que por ahí te cuesta mucho cambiar los procesos o cosas y adaptarse. Me parece que el emprendedor es eso, alguien ágil que logra adaptarse rápido al contexto en el que está y poder seguir evolucionando, ¿no? Para seguir creciendo. Bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y gracias a la audiencia acá por escucharnos. Gracias a los 5. Les Gracias. pido por favor que se queden para una foto.